Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano Rafael González desde México y continuamos con el tema Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y en esta tercera semana nos toca ver ya el primer mártir, Esteban, escena 3, un estudio sobre el martirio. Así que les invito, vamos, amados hermanos, al tema de hoy. Y déjenme les comento algo muy importante. Al ver en la palabra y en específico el libro de los Hechos en el capítulo 7, podemos ver a Esteban ante el concilio y en la intervención que él tiene, hace un recuento desde el llamamiento de Abraham hasta el tiempo presente en que ellos estaban en ese momento. Y los oyentes, por lo que se puede leer, los oyentes o participantes se molestan. Y vamos a ver lo que dice la palabra perfecta, la bendita palabra de Dios, precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54 al 60. Lo voy a leer en esta versión que es la Reina Valera contemporánea, que dice: cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. Verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Verso 56, dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos, arremetieron contra Esteban. Verso 58, y lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60, luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Es triste, amados hermanos, amadas hermanas, es triste ver la reacción de esos hombres, de estas personas, que no podían resistir la sabiduría, la autoridad con la cual Esteban presentaba los argumentos. Recordemos que estos judíos religiosos habían llevado a Esteban hasta el Sanedrín con el fin de acusarlo a través de un falso testimonio. Porque si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 13, dice esto: los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Pero quiero decirles, el respaldo de Dios siempre estuvo de parte de Esteban. Y esto fue precisamente delante de aquellos hombres que, como dice el verso 15 del capítulo 6 de los Hechos, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Eso a ellos les llamó la atención, los molestó muchísimo. Y tanta fue la sabiduría con la cual Esteban presentó sus argumentos, amados hermanos, que aquellos hombres no lograron resistir. Y de ser los acusadores, las palabras de Esteban terminaron acusándolos a ellos. ¿Por qué? Porque como sus antepasados habían caído en el mismo error al perseguir a los santos hombres de Dios y crucificar a Jesucristo, el ungido de Dios, entonces se llenaron de rabia y no pudieron ocultar su terrible enojo. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Mis amados hermanos, a lo largo de la historia humana, esto se ha repetido una, otra y otra vez. Los justos han sufrido persecución por causa de la verdad. Hay hombres malvados que no han soportado la proclamación de la verdad, han actuado en contra de ellos. Bueno,
Lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, tenemos a Zacarías, quien fue apedreado por proclamar la palabra de Dios. Y déjeme le digo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, el verso 21, dice: pero ellos conspiraron contra él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Hablando de Zacarías. Entonces, podemos ver cómo siempre ha habido personas que se oponen a la verdad. Y entonces, esto nos indica que Satanás no desea que la verdad ilumine la mente de las personas para que se conviertan de sus maldades. Desde entonces, la persecución se ha dado. Hay hombres malvados que se han levantado, enfurecidos por el Evangelio, y contradicen las creencias religiosas con filosofías, con ideologías, pero sin embargo, nosotros, amados hermanos, si confiamos en Dios y somos fieles a sus principios divinos, el Espíritu Santo nos dará una sabiduría con la cual podemos refutar todo argumento violento y necio, y saldremos victoriosos por la bendita y divina orden de Dios. Entonces, en esta lectura que hicimos de Hechos capítulo 7, la gran declaración de Esteban fue la que molestó a esta gente, porque dice en el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Fue cuando dijo en el verso 56, cuando dijo: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha. El escritor es insistente. Mire, nos hace ver cómo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual es un indicativo del respaldo sobrenatural de Dios en la vida de este hombre. Y lo hacía Dios en él para que no se intimidara, para que no tuviera miedo pues a las amenazas y las falsas acusaciones de esos hombres que querían desmentirlo, querían desvalorar su predicación, pero los hechos de Esteban eran indiscutibles. Es interesante, mis amados hermanos, considerar un detalle de esta visión, ya que vio a Jesús no sentado a la diestra del Padre, sino de pie a la diestra del Padre. De allí que algunas versiones de la Biblia lo detallan en la traducción de este versículo: y dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha. Definitivamente, mis hermanos, mis hermanas, Esteban no había rehusado dar testimonio acerca de Cristo, a pesar de la oposición en ese momento y el costo que pudiera significar todo aquello. Muchas personas hoy en día podrían pensar que lo mejor es no complicarse la vida y ser fieles a los principios cristianos como los conocen, especialmente cuando se enfrentan a grupos intolerantes a la palabra de Dios. También en el mensaje que leímos podemos ver a un Esteban martirizado. Verso 57. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Verso 58. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En estos versículos encontramos la muerte de Esteban, convirtiéndolo así en el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero déjeme le comento, el detonante final fueron las últimas palabras de Esteban, cuando afirma que veía a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos dieron voces, gritaron, se taparon los oídos, arremetieron contra Esteban. Se taparon los oídos y gritaban para no escucharlo, porque déjeme decirle que Esteban presentó sus argumentos a estos hombres con gran denuedo y se tapaban ellos los oídos y comenzaron a dar grandes gritos como diciendo que no querían oírlo más. Entonces,
Quiero decirles, mis amados hermanos, que también se puede decir que mártir es una persona que sufre persecución y hasta la muerte por dar testimonio acerca de Cristo. Ahora, notemos que este juicio que estas personas hicieron contra Esteban fue totalmente injusto. Se violó todas las leyes que la misma ley levítica establecía y a la cual estos hombres decían defender. Porque mire, primero, usaron testigos falsos. Y eso iba en contra de lo que dice Éxodo 23:1. No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Segundo, es que ni siquiera terminaron el juicio para que algún juez diese el veredicto, sino que se lanzaron enfurecidos contra él y lo apedrearon, echándole fuera de la ciudad y lo mataron. De esta manera, estos hombres hicieron con Esteban, y para que quedara una evidencia, sus túnicas se las quitaron, las pusieron a los pies de Saulo. Pero en la misma lectura, mis amados hermanos, que hicimos, podemos ver cómo Esteban logra ser como su maestro. Verso 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Es increíble leer la forma de cómo Esteban afrontó su martirio, porque verdaderamente alcanzó la meta suprema de ser fiel a su maestro hasta la muerte, imitándolo aún en su muerte, porque mientras lo apedreaban, él rogaba al Señor Jesús que recibiera su espíritu, y le dijo: no les tomes en cuenta su pecado. O sea, el Espíritu Santo lo llevó a parecerse tanto a su maestro, aún en la muerte. Esas últimas palabras nos recuerdan a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando mencionó que estando en la cruz, solo que el orden está invertido un poquito, ya que primero dijo, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y definitivamente, amados hermanos, Esteban alcanzó la meta suprema, la meta de la cual el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10. Cuando tenga oportunidad, léalo. Esteban, mis amados hermanos, Esteban logró la meta suprema: vivir siguiendo las enseñanzas de su maestro, para conocerle e imitarlo en todo, para ser como él, y aún fue semejante a Cristo en la muerte, de tal manera de que no le importó lo injusto, lo violenta que era su muerte, comparada a la visión que le había permitido experimentar, ver los cielos abiertos y la gloria de Dios. Donde Jesús estaba de pie a la diestra del Padre, para darle la bienvenida a la vida eterna. Mire, amados hermanos, amadas hermanas, terminar nuestra carrera, sería hermoso que vivamos nuestro cristianismo el día de hoy con pasión, con fidelidad, que amemos el estudio de la palabra para adquirir el temor de Dios y su increíble sabiduría, con la cual las ideologías del mundo no podrán resistirse. De esta manera murió Esteban, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Quiero decirles esto. ¿Cree usted ser un mártir? Porque sus compañeros de trabajo o de escuela se burlan por su manera de creer en Dios, por su manera de adorar al Señor Jesús. Déjeme decirle que nada se compara con lo que Esteban sufrió hasta la muerte por causa del Evangelio, por causa de su fe. ¡Ánimo! Dios no nos dejará solos y podremos dar testimonio sin problema alguno. Yo concluyo diciéndole esto. Esteban no era un superhombre, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Muchos
no tenemos idea de qué manera podemos ser usados por Dios mientras caminamos en el poder del Espíritu Santo. Yo me despido, amados hermanos, de ustedes. Soy su hermano Rafael González desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros.